Bueno, vamos a hablar un poco sobre el ciclo de vida del musgo, ¿sí? Voy a tratar de que el video sea súper cortito, que no sea un embole y que vaya directamente al grano. Bueno, para comenzar entonces, ¿qué tenemos para decir? Bueno, puse un árbol filogenético, obviamente tentativo, con las relaciones filogenéticas de los principales grupos de plantas. Los musgos están acá, que corresponden, en términos generales, al grupo de plantas no vasculares, o sea que no tienen un sistema de conducción avanzado, entre comillas, ¿no? Complejo, como por ahí si tienen, no sé, qué sé yo, una angiosperma o un helecho, ¿sí? Bien, entonces avanzando un poquito más, algo a tener en cuenta, que plantas y algas presentan, al menos en general, las plantas seguro, presentan alternancia de generaciones. Cuando hablo de alternancia de generaciones, me refiero de dos estadios, ¿no? En la planta en sí, que consiste, uno es gametofito, un estadio de gametofito o gametofita, también se le dice, y el otro es el de esporofito o esporofita. En el estadio o en la generación gametofito se producen gametas sexuales masculinas y femeninas, ¿sí? Un gametofito está el masculino y el femenino. El gametofito masculino es el anteridio y es el que produce espermatozoides. En el caso de los musgos, también los helechos, tienen flagelos y que necesitan sí o sí de agua, de humedad, para poder nadar y llegar al óvulo. Que el óvulo, también llamado ovosfera o también ovocélula, se encuentra en el arquegonio, gametofita femenina. Y ahí mismo se va a dar la fecundación, ¿sí? Y van a formar un cigoto. Algo a tener en cuenta, el gametofito siempre es haploide, ¿sí? Quiere decir que solo contiene la mitad del número de cromosomas de la especie. Y lo vamos a resumir con la letra N. Espermatozoide y óvulos son haploides. Cuando ambos se unen y forman un cigoto o cigota, o sea, el óvulo fecundado, como bien dice acá, vamos a hablar ahora de un organismo diploide, ¿sí? Dos N, porque ahora sí, la célula tiene el número completo de cromosoma de la especie. Y a partir de ahí, entonces, de cigoto, embrión, por mitosis se va a formar el esporofito, que es el otro estadio. ¿Bien? Bien. No quiere decir que primero es este y después este, o... No, como un ciclo, básicamente. Una sucede a la otra, y así sucesivamente. Y en el esporofito, como el nombre lo dice, esporo, fito, fitoplanta, esporo, espora, cuando maduran esas células especializadas de la esporofita, a través de meiosis van a formar esporas. Y recordemos que la meiosis es es un proceso reduccional. Por lo tanto, si era 2N, acá el esporofito era 2N, va a pasar a la otra generación como haploide, N, ¿sí? O sea, cada espora va a ser haploide. Por eso que por ahí es medio chino, con muchos términos, ¿no? Por ahí corresponde hacer un pequeño repaso sobre meiosis y qué significaban los términos haploides y diploides, ¿sí? Bueno, y esas esporas ya, ahora sí, haploides, van a formar gametofitos. Y estos gametofitos producirán gametas por mitosis, no por meiosis. Y así el ciclo vuelve a comenzar, ¿sí? Estas dos imágenes que están acá son exactamente lo mismo. Solamente que a veces cuando uno mira varias imágenes, lo puede relacionar y no quedarse con una. A veces en un examen te ponen una imagen y esta imagen no estaba en la diapositiva, no estaba en el libro. Bueno, por ahí me dice lo mismo, es para aplicar exactamente lo mismo que yo estudié, pero bueno, lo veo de otra forma con otros gráficos. Pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, antes de meterme con el ciclo, así rápido. Partes de un musgo típico. Los musgos, recordemos, bueno, pertenecen al filum Bryophytas, ¿sí? No tienen tallos, raíces y hojas verdaderas. eh, así que, así que, bueno, vamos a pasar a mencionarlas. Bueno, tenemos rizoides, están por aquí abajo, son análogas a lo que serían unas raíces, pero no son raíces verdaderas, guarda con eso.
¿sí? Mayor hincapié con la sujeción, están acá. Después tenemos el caulidio. El caulidio vendría a ser un falso tallo, si se quiere. Y de este falso tallo tenemos los filoides. Filoides serían hojitas puntiagudas, súper pequeñas, que ahí llevan a cabo la fotosíntesis, ¿no? Y las tres estructuras forman parte del gametofito, que es lo que hablamos al comienzo, ¿sí? Bien, el gametofito, recordemos que es haploide. Luego, cuando se sucede a la otra fase, a la otra generación, surge el esporofito, ahora vamos a ver cómo surge, ¿no? Siempre acá en los extremos del gametofito. Surge el esporofito ya con la doble carga de cromosoma, ¿sí? Y bueno, el esporofito está compuesto por un pie. En algunos libros o en internet pueden encontrar a este pie también que le llaman filamento o le llaman seta, pero para no confundirnos con los hongos, vamos a decirle filamento o pie, ¿sí? Y en el extremo de este filamento tenemos las cápsulas de los musgos. Y en su interior, obviamente, tenemos, o sea, estamos hablando de, básicamente de esporangios, ¿no? Que producen esporas. ¿Esporas cómo? ¿Haploides o diploides? Exactamente. Haploides. Parezco Dora la exploradora. Exactamente. Haploides. ¿Sí? Porque ahí adentro de los esporangios que ocurre meiosis. Y de 2N pasa a N. Y estas esporas van a producir el gametofito nuevamente. Por eso N. ¿Sí? Recordemos que el gametofito sería todo esto que vemos acá, con todas estas hojitas. Bueno, todo esto se llama gametofito. Todo lo que sería este pie y esas cápsulas se llama esporofito. Bien. El gametofito es la fase dominante en el ciclo de vida de un musgo. ¿A qué me refiero con fase dominante? Bueno, básicamente porque el gametofito puede vivir independientemente del esporofito, ¿sí? En cambio, el esporofito está unido al gametofito y depende nutricionalmente del mismo, o sea, del gametofito, valga la redundancia, ¿sí? Básicamente por eso. Este, bueno, y también, si se quiere, eh, y no hay condiciones de humedad óptimas, y no se desarrolla un esporofito, bueno, nada, como dije al comienzo, el gametofito puede durar, ya no, es independiente, por eso es fase dominante, ¿sí? Otra vez, otra imagen que habla un poco más de lo mismo, ¿sí? Avanzo un poco más entonces, y ahora nos metemos con el ciclo de vida del musgo, ¿sí? Recordemos que estamos hablando de alternancia de generaciones, por lo tanto, de una etapa de diploide pasaremos a haploide y de haploide a y de haploide a diploide. Así, es un ciclo. Bueno, ¿por dónde comenzar de todo esto, no? Bueno, vamos a empezar por acá, diploide, acá, en el extremo izquierdo, arriba. Yo acá, esto que veo acá, en color lila, es el esporofito. El esporofito en el extremo tiene cápsulas que cuando se liberan, ¿sí? Tiene como una tapita que se llama opérculo, que cuando se abre libera esporas. Esas esporas son haploides y se produjeron por meiosis de las células de acá, ¿sí? De los esporangios que están acá en la cápsula. Bien, entonces, por meiosis se forman esporas que al ser liberadas, ¿sí? Ahora estamos hablando obviamente de que de una etapa haploide. Va a formar un protonema, que es lo que vemos acá. Es como una cadena así en filitas, ¿no? De células, básicamente, que van a empezar a desarrollarse y formar un gametofito. De este protonema, entonces, vamos a tener ¿qué cosa? Un crecimiento bueno, se va a formar rizoides, acuérdense que los rizoides son falsas raíces, ¿sí? Son raicillas así, súper sencillas, ¿no? Y bueno, y cuando se forma el gametofito, ¿sí? Acuérdense que el gametofito es ese manojito de hojitas que vimos acá, ¿ven? Esto, gametofito, acá. Cuando se forme el gametofito, en los extremos de estos gametofitos vamos a tener ¿qué cosa? Acá. Vamos a tener por un lado anteridios y por otro lado el arquegonio. El anteridio produce anterozoides, que vendrían a ser espermatozoides, y el arquegonio, oosfera. ¿Mm? U óvulo, básicamente. Acá en la imagen, algo que tiene interesante es que hay como una silueta de agua, como si fuese que tiene agua, lo cual está bien puesto
porque para que se pueda dar esta reproducción sexual y que los anterozoides puedan llegar a la ovosfera, necesitan, sí, de agua, de humedad, gotitas de agua, digamos, ¿no? Para estar bien. Los anterozoides nadan, tienen flagelos, nadan y llegan a la ovosfera. Y ahí se va a dar la fecundación, ¿sí? Hasta ahora estamos hablando de haploide. Cuando se da la fecundación, ¿sí? Acordémonos que espermatozoides y óvulos tienen carga N, son haploides. Cuando se da la fecundación, ahora sí damos paso a la fase diploide, 2N. N más N, 2N. No me escuchen, profe de matemática, por favor. Eh, Entonces, bien, de ese arquegonio se va a formar adentro del mismo, por mitosis, se va a formar, se va a ir formando el esporofito, que es lo que vemos acá. ¿Ven? Se va a ir formando el esporofito. Siempre se va a dar dentro del arquegonio, que ya fue fecundado anteriormente. ¿Estamos? Bien. Entonces, va a crecer el esporofito, ahí, ¿sí? Y el ciclo vuelve a comenzar. Dentro de esa cápsula están los esporangios, y los esporangios, por meiosis, acuérdense que la meiosis es reduccional, si era 2N, las esporas van a pasar a ser N, que al ser liberadas forman, eh, crece, digamos, aparece el protonema, obviamente en un suelo adecuado, en un sustrato adecuado, y ahí obviamente damos rienda suelta a la etapa haploide. Y así el ciclo vuelve a comenzar, ¿sí? Vamos con otra imagen. Acá, bueno, es quizá un poquito más complejo. Esto lo saqué creo que del Audersic, de biología, Audersic. En este caso, tiene referencias, lo cual está muy bueno. ¿Ven? Estas son las plantas, los gametofitos. En los extremos de los gametofitos tenemos, por un lado, en la punta, tenemos anteridios, y en otro gametofito distinto tenemos los arquegonios. Los arquegonios producen óvulos y los anteridios espermatozoides. ¿Sí? Bien, ahora vamos acá, a la imagen número 2. Las gotitas de lluvias transfieren espermatozoides de los anteridios a los arquegonios. Y la fecundación se va a dar. La fecundación es interna, el óvulo está ahí, no sale nunca. Es el espermatozoide quien llega a él. Cuando se da la fecundación, ¿sí? Dejamos por un momento la etapa haploide y pasamos a una diploide, a las generaciones esporofita diploide, al comienzo, ¿no? de las generaciones esporofita. Entonces, ¿qué va a pasar ya? Bueno, acá tenemos el cigoto, ¿sí? Que va a empezar a crecer por mitosis y va a ir formando un esporofito embrionario, que es el que está acá, ¿ven? Se están dando divisiones celulares sucesivas. Y en ese mismo arquegonio fecundado, ahí mismo, como por eso en la cima, ¿no? del gametofito femenino, se va a formar el esporofito, ¿sí? Y va a formar, obviamente, un esporangio en la punta. Y dentro de ese esporangio, si le hacemos un zoom, nos vamos a encontrar con esto. Entonces, dentro de esta cápsula, los esporogonios que están dentro de cada esporangio van a experimentar meiosis y van a formar nuevas esporas. Y al experimentar meiosis, de diploide pasamos a haploide. Acá podemos ver que las esporas se liberan, se forma un protonema, esta empieza a tener yemas, ¿no? De las primeras plantas gametofitas, y el ciclo vuelve a comenzar, ¿sí? Así es básicamente el ciclo de vida de un musgo. También hay organismos tipo de musgos que pueden tener anteridios o arquegonios, pero no ambos, ¿sí? En este caso, obviamente, la imagen que coloca, para poder entenderlo, coloca el mismo individuo, tiene anteridios y arquegonios. Bueno, ya para ir redondeando, acá la imagen está vacía. ¿Te animás a poner pausa al video, a sacarle captura, como vos quieras, y anotar y tratar de completar vos el ciclo de vida del musgo? ¿Te animás? Ponele pausa y en 2 segundos pongo la referencia completa. 1, 2. Bien, otra imagen que me habla exactamente de lo mismo, solamente que, bueno, con otros gráficos es lo mismo y ahora y con las referencias. ¿Sí? Acordémonos siempre, siempre, siempre que los anteridios y los arquegonios producen espermatozoides y óvulos
por mitosis, ¿sí? Y acá está muy buena la imagen porque se ve justamente como una gotícula de agua, ¿sí? Permite que esos espermatozoides naden hasta el arquegonio, ¿no? Hasta el óvulo, mejor dicho, para que se pueda dar la fecundación. Y cuando se da la fecundación se desarrolla el esporofito, comienza a crecer hacia arriba desde el gametofito hasta finalmente, bueno, producir un esporofito maduro que va a producir esporas haploides dentro de esa cápsula, que son liberadas, se forma un protonema y de ese protonema tenemos, por un lado, gametofitos de hembra y por el otro lado, gametofitos machos. Y el ciclo vuelve a comenzar. ¿Sí? Ayúdense de las flechas azules o celestes y amarillas. Las flechas celestes hablan de una etapa haploide y las flechas amarillas de una etapa diploide, que tiene el doble de carga, ¿no? Tiene la carga completa de cromosoma de la especie. ¿Sí? Un repaso sencillo con una imagen sencilla, se lo dejo, pongan pausa si quieren y lo leen tranquilos para repasar. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por ver el video. Espero haber sido súper claro. Si me olvidé de algo, me equivoqué en algo, por favor, háganmelo saber en comentarios. Y bueno, nada, sigamos aprendiendo. ¿Sí? Mando un abrazo y muchos éxitos.